¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio, por esta oportunidad preciosa que me brinda. Le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación, pero sobre todo de utilidad para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos llegando hoy a la tercera lección de este tercer trimestre del año 2026. Primera y segunda a los Corintios es el tema de este trimestre, y esta tercera lección va a tener como título Unidad en Cristo. Vamos a mirar durante esta semana uno de los problemas que le trajeron a Pablo, que sucedía allí en la iglesia a los Corintios, y vamos a mirar las incidencias de ese problema y cómo el apóstol Pablo los enfrenta. La lección hace una introducción, o el autor de la lección hace una introducción, hablando de que si hemos observado la vida silvestre, vamos a mirar que la mayoría de los seres vivos conviven en comunidades. Habla de los lobos, de los delfines, de las hormigas, de los chimpancés, que pueden vivir en comunidades de 15 a 150 individuos. Pero o el autor de la lección nos recuerda que a pesar de que viven en comunidad, siempre hay roces entre ellos. No siempre hay una armonía perfecta, no siempre hay una armonía plena. Y él dice que ese mismo problema, esos mismos problemas son trasladados a los seres humanos, y lo más terrible es que vienen a la iglesia. Y Corinto no escapaba de esto. Nosotros vamos a darnos cuenta, según la introducción que el apóstol Pablo hace, que habían cuatro facciones muy bien identificadas allí en la iglesia, que rivalizaban entre ellas una con la otra para ver quién tenía un mejor origen en la cristiandad, para ver quién tenía un mejor origen como miembro de la iglesia. Este hecho, esta verdad, o este problema, lleva al apóstol Pablo a exhortarnos a que no haya entre vosotros, dice el apóstol, divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y vamos a darnos cuenta que esa expresión va a dominar entonces el contexto de los primeros 4 capítulos. Vamos a mirar esta primera sección, lleva como título El problema de los grupos cerrados en la iglesia. Y ya el apóstol Pablo, repito, nos ha exhortado a la iglesia en Corinto, y por supuesto nos exhorta a nosotros a no vivir en divisiones, sino una perfecta unidad. Vamos a mirar qué significa esto: en una misma mente y en un mismo parecer. Domina los primeros 4 capítulos esta verdad. El apóstol Pablo va a usar palabras severas para referirse a este problema de la división. Usa 2 términos griegos que van a enfocar, en primer lugar, la división como tal, y otro es usado a lo largo del Nuevo Testamento como un término para indicar una conducta inapropiada que los cristianos deben evitar. Mira que esta división ha llevado a los hermanos aún a demandarse judicialmente unos a otros. Es decir, han trasladado el problema de la iglesia, que debió ser un problema
atendido allí mismo sin sacarlo a los demás, lo han llevado ante incrédulos, jueces incrédulos, para que decida él entonces lo que debe hacerse. Y el apóstol Pablo condena esta práctica, el apóstol Pablo condena esta experiencia. Él le dice, para avergonzarlos, les escribo esto, ¿cómo es posible? Tanto es así que ni siquiera la Santa Cena la han respetado y la han tomado en esa misma condición. Es tan grave el problema, la división. Porque mira, cuando tú escuchas el informe de los de la familia de Cloé, vas a darte cuenta que hay cosas muy graves. Y alguien pudiera pensar que es más grave otros, como el adulterio, como la fornicación que se está mencionando entre ellos. Pero el apóstol Pablo establece que el problema más fuerte, el caso más terrible que está enfrentando la iglesia de Corinto y que en consecuencia trae todos los demás, es el caso de la división. De hecho, es el primero que va a tratar. Le va a dedicar los primeros 4 capítulos a desarrollar el problema, pero también a desarrollar la solución. Cómo enfrentar este problema. Hermanos, y no es para menos, porque es que cuando Cristo se fue a ir de esta tierra, oró por sus discípulos. Antes de ser crucificado, Él oró por los suyos y oró por ti y por mí también. Y el énfasis de la oración fue que ellos lleguen a ser uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Así que cuando yo soy instrumento de la división, cuando yo me presto para sectorizar la iglesia, y vamos a ver eso más adelante, entonces soy un instrumento de Satanás, soy un instrumento del enemigo. El problema de los grupos cerrados en la iglesia es que contradice lo que Cristo estableció, contradice por completo lo que Cristo dejó. ¿Te parece que oremos para que Dios nos ayude? Si somos instrumentos de división en este momento, que le pidamos a Dios que nos perdone y nos ayude a ser instrumentos de unidad. Querido Padre, muchas gracias por esta sección. Los problemas de la iglesia en Corinto no son diferentes a los problemas que enfrentamos hoy. Los miembros de la iglesia no son diferentes a nosotros, Señor. Quizás no es el mismo motivo, pero cuán fácil es dividirnos, cuán fácil es sectorizarnos, cuán fácil es formar grupos cerrados dentro de la iglesia. Por favor, permítenos el gozo de ser instrumento de salvación. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.